Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Giro Emocional en esta nueva versión. Hoy tengo un invitado muy querido con el cual ya hemos hecho podcast antes, que ya ustedes conocen súper bien y es parte de mi equipo, mi mano derecha para todo lo que tiene que ver con las consultas de la energía del planeta, de las cartas y todo, pero él es guionista. Él es crítico de cine, él es profesor del Centro Junguiano en Venezuela, y además de esta otra versión que es astrólogo, psicoastrólogo y tarotista. Entonces, con mucho cariño le doy de nuevo la bienvenida a Luis Bond. Gracias, querida. Gracias, gracias. Un placer conversar contigo siempre. En podcast, fuera de podcast, donde sea, siempre es un placer. Igualmente, igualmente. Sí, bueno, ya los que nos conocen saben cómo un poco la dinámica. Por ejemplo, yo hoy en día prácticamente no hago nada, no pongo fechas, no hago eventos, no todo sin consultar a Luis para que me cuente un poco cómo son y cómo están esas energías en el universo y cómo eso nos puede de alguna forma resonar, afectar. Y hoy queríamos hablar de algo bien interesante, que es ese camino de descubrimiento de quién somos, quiénes somos, qué vengo a hacer realmente, cómo conecto con mi propósito de vida y cómo sé que estoy alineado realmente, que los pasos que estoy dando, las decisiones que estoy tomando, pues están apoyados o soportados por esa energía planetaria o por eso que más allá existe, que no vemos con nuestros ojos y muchas veces percibimos, pero no con los sentidos materiales, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Luis, abramos el espacio de conversación Ujú. para que la gente pues vaya entendiendo un poco cómo estas herramientas les pueden ayudar en su vida. Ok. Bueno, primero es como entender que la astrología, al igual que cualquier otro lenguaje simbólico, como puede ser el tarot, como puede ser el I Ching, como pueden ser las runas, como puede ser la cábala, va a tener múltiples funcionalidades. Entonces, claro, nosotros vamos a tener, por ejemplo, personas que se acercan a la astrología desde un punto de vista netamente predictivo, o la astrología también tiene como múltiples ramas. O sea, está la astrología horaria, la astrología cabalística, la astrología védica, y la astrología que yo utilizo es psicoastrología. Y lo que nosotros hacemos es, pues, levantar la carta natal de una persona y poder ver de alguna manera, tener como un vistazo a su inconsciente, entender cuáles son esas fuerzas, cuáles son esos arquetipos que emergen en determinadas áreas de la vida y cómo estos arquetipos están animados por estos núcleos que van a ser los planetas. Entonces, por ejemplo, va a tener un planeta como Marte, que me va a hablar de mi principio de autoafirmación, o voy a tener a la Luna, que me habla de lo que me nutre, lo que me cuida, lo que me da sustento psíquico. Con Saturno yo puedo entender cómo yo me estructuro, cómo yo pongo límites. Con Júpiter puedo ver dónde estoy, cómo soy expansivo. Con Mercurio puedo entender la comunicación. Entonces, claro, cuando ves como todos los planetas y ves todas las áreas de la vida que conforman esta carta, tú puedes entender a grandes rasgos cómo una persona tiende a determinados cómo determinados arquetipos tienden a constelizarse en un área de la vida, y de esos arquetipos, cuáles dominantes específicos van a emerger. Entonces, más allá de verlo como, a veces la gente tiene como miedo a la astrología o a los lenguajes simbólicos, porque más allá de verlo como una sentencia, porque no es una sentencia, lo que te permite ver es un mapa de probabilidades de cómo esta energía va a emerger. Sí, y eso es súper lindo, que además me encanta de la manera en la que tú lo trabajas específicamente, porque yo me he hecho mi carta natal y mi carta astral muchas veces, pero cuando llegué a ti, el abordaje que tú le das a la astrología resonó mucho conmigo porque respeta mucho mi propio pensamiento, mis propias Claro. emociones, y nunca yo he sentido que lo que tú me dices me determina. Exactamente. O como decías antes, no, como es predictivo, no, es que esto dice así y esto va a ser así.
sino hay estas energías de estos planetas están enfocados en esto y te está afectando o puedes estar sintiéndote de esta forma o de esta manera, y es simplemente conocer un poco más qué está pasando más allá de tu propio entorno para ver cómo eso te puede estar afectando en tu manera de sentirte, en tu manera de reaccionar y en tu manera de tomar decisiones. Y más allá, me Claro, encanta que lo hayas puesto desde la parte inconsciente, porque hablamos mucho de que la manera de transformarnos es hacer consciente lo inconsciente, que eso es de Jung exactamente, también. exactamente. Y esto nos sirve para darnos luces de cómo podemos ir a hacer ese trabajito de hacer consciente lo inconsciente y ver que, porque lo dijiste ahorita, ¿no? Es como darle luz, alumbrar ciertos aspectos de nuestra vida con descubriendo esta simbología. Sí. Lo que sucede muchas veces es, por ejemplo, con esto de traer luz al inconsciente. Yo tengo en una determinada área de mi vida un determinado planeta y un determinado signo. Y por supuesto, lo que suele suceder con la mayoría de la gente que no sabe nada de astrología es que hasta el que menos sabe, hasta el ateo, hasta el escéptico, sabe su signo solar. Siempre. Entonces siempre es, bueno, hasta el que menos sabe dice, bueno, yo soy Tauro, o yo soy Aries, o yo soy Géminis, o yo soy Acuario. Y lo que suelen decir siempre es, sí, bueno, hay cosas que se parecen a mí, pero es que yo no soy así como dicen que los Tauros son tercos. Yo no me considero una persona terca. Y claro, cuando tú levantas la carta, tú te das cuenta que esta persona tiene su sol en Tauro, pero tal vez tiene 5 planetas en Aries. Y esa persona evidentemente tiene más energía de Aries, se va a expresar más como Aries que Tauro. Entonces, claro, cuando yo comienzo a entender cómo esos planetas están distribuidos, en qué signos, en qué casas, ya uno es mucho más consciente de, claro, ya entiendo que soy impulsivo porque tengo un Marte en Aries y eso hace que yo disparo primero y pregunto después. Entonces, bueno, ¿qué hago con esa energía? En vez de estar quemando a todo el mundo, oye, no sé, la voy a aplicar en hacer ejercicio o voy a llevar esa energía y ese drive a mi emprendimiento o a iniciar cosas nuevas, porque lo bonito de todos estos arquetipos es que son preformas que se van llenando, 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 llenando con imágenes, se van llenando, llenando con significados y que son infinitos. Entonces no es como tienes un planeta en un signo y tienes que hacer una cosa, una o dos cosas. No, es que tienes un abanico enorme de cosas que vas a poder experimentar en el transcurso de tu vida y habrá gente que, vamos a imaginarnos, que el arquetipo tiene 10 checks, vivirá 99, habrá gente que viva 2, habrá gente que viva 10, habrá gente que viva 20, pero lo bonito es que cuando yo entiendo que tengo un mapa de 100 checks, por dar un número, ¿no? No me quedo pegado en el único check que tal vez estoy viviendo y creo que esa es la realidad de mi signo y de mi planeta y que eso es lo que me determina. Sí, y son las cosas que nos ayudan a fluir mejor con lo que va pasando. Y sobre Uh todo a -huh. mí me ha dado mucha claridad en entender como que, porque a veces nos autoexigimos mucho. Y entonces como que nos tenemos que sentir bien todo el tiempo o tenemos que ser productivos. Y hay momentos donde yo me siento a trabajar y digo, uy, hoy no quiero hacer nada. O más bien hay otros momentos donde digo, wow, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, y de repente no veo cuándo parar, ¿no? Y es como que a veces llega al final del día y tú dices, wow, pero ¿por qué no me detuve? O ¿qué pasó que hoy procrastiné todo el día? Y muchas veces sí, hay un componente que es tuyo, interno, pero también hay unas energías que están pasando, como lo que hablábamos del paso de Urano, ¿no? Uh -huh. Que es un planeta que pasa, no sé, explícalo tú, porque yo lo que sé lo sé de ti. Claro, Urano tarda la vuelta, desde que tú naciste, Urano tarda la vuelta 84 años en regresar al punto donde estaba. Entonces, claro, nosotros normalmente esperamos, bueno, ojalá todos llegamos a vivir el retorno de Urano, ¿no? Lleguemos a los 84, una maravilla. Pero ese Urano del cielo se va a oponer a tu Urano natal cuando tú tienes 40 y algo, arrancando 41, 42. Y claro, cuando tú comienzas a entender esos cambios que uno atraviesa en la vida, esa es como la crisis de la mediana edad. ¿Qué hace Urano? Viene a traer cambios y de pronto a esa edad tú dices, bueno, ya va, voy a mitad de viaje,
todo el tiempo he estado haciendo esto, ahora quiero hacer esto. Y tú ves que, por ejemplo, en esa crisis de la mediana edad, entonces la gente se dedica a estudiar otra cosa, se casa, se divorcia, emigra, monta un negocio, aprende otro idioma, comienza a explorar otras cosas de la vida que la gente que lo ve por fuera dice se volvió loco, pero no es la energía de Urano. Urano viene a traer cambios radicales de 180 grados. Y ese mismo Urano va a atravesar aproximadamente como por 7 años cada una de las casas astrológicas y por supuesto en ese tránsito largo va a mover cosas. Entonces tú ves que, por ejemplo, ahorita se habla de cómo Urano entró en Géminis y la gente dice, bueno, Urano soltó a los Tauros que los estaba revolucionando y ahorita va a revolucionar a los Géminis. Y la realidad es que Urano está revolucionándonos a todos en el área donde está Géminis en nuestra vida. Que una persona lo va a vivir como el trabajo, otra persona lo va a vivir como la pareja, otra persona lo va a vivir como el grupo de amigos, como la casa, como el dinero, pero por algún lugar todos los planetas están operando y por supuesto el reto es siempre ver cómo no quedarte en lo colectivo, sino traerlo a lo personal y ver, bueno, cómo este planeta me está afectando a mí y qué puedo hacer con esa energía. O me resisto al cambio, o más bien fluyo y me abro a la maravilla que pueden traer estas cosas inesperadas. Ujú. Y si lo llevamos un poco al tema de quién viniste a ser, Ujú. tanto desde los arquetipos como, bueno, tú sabes que a mí el tema de la alquimia me fascina, pero desde esta simbología que tú conoces más profundamente, si lo llevamos al quién vine a ser, para conectar con esas personas que nos Ujú. pueden estar escuchando, que están a lo mejor en un paso de Urano, cambiando o queriendo hacer cosas que nunca se habían atrevido a hacer, queriendo utilizar, porque a ti te pasó también, ¿no? O sea, de Sí. ser profesor, académico, entrar en todo este otro mundo. ¿Eso fue en tu paso de Urano Sí. o fue en qué paso? ¿Sí fue? No fue en paso de verano, fue mi retorno de Saturno, que comencé a interesarme por el tarot, la astrología. Y claro, ahorita en mi retorno o sea, en mi oposición de Urano, que ahorita la estoy viviendo, es más bien, bueno, cómo tal vez este mundo de la astrología y el tarot, que hasta cierto punto era como mi side job, ahorita se están transformando como, bueno, un día estoy en pauta, otro día estoy todo el día en consulta. Un día estoy editando un documental, otro día estoy dando clases de tarot de astrología o en el Centro de Estudios Jungianos de Mitología. Entonces, claro, esa posición de Urano es un poco como, para mí, como lo estoy viviendo hoy, tal vez escucho este podcast en 20 años, otra historia, pero es un poco como darle mucho más espacio a esta otra área de mi vida que por mucho tiempo era como, bueno, sí, es un side job, es algo que de vez en cuando hago. No, forma parte de mi vida, forma parte de mi cosmovisión. Sí, y yo creo que eso es un tema que está ocurriendo mucho en el mundo que estamos viviendo, que Uh habíamos -huh. escogido una profesión de carrera y el mundo ha ido cambiando y nos está llamando a hacer cosas que antes considerábamos impensables o que culturalmente no estaban acorde con los paradigmas o los patrones de nuestra cultura, nuestra sociedad. ¿Cuánta gente no Uh conozco -huh. yo que está incursionando en la música después de viejo, vamos a llamarlo de alguna forma, Uh pues, o -huh. sea, después de los 40 y tantos, o que está pintando, o que está buscando estas carreras más artísticas de relación con el ser? ¿Hay algo Sí. que tú veas universalmente que está ocurriendo, que está impulsando todos esos cambios? Y esto, ojo, también para que las personas que se sientan que siempre han querido hacer algo y nunca lo han hecho, puede ser que todas estas energías también te estén moviendo, como dices tú, a abrirte a estas posibilidades que siempre han estado dentro de ti y que no les habías Ajá. dado cabida porque pesaba más lo que decía la sociedad que lo que ahora tú estás sintiendo que es más fuerte. Ok, podemos verlo primero a nivel, si se quiere, personal y después vamos a hablar de lo general. Dentro de tu carta hay un área relacionada con el trabajo, hay un área relacionada con la proyección profesional, un área relacionada con la filosofía de vida, la universidad, un área que tiene que ver con los cursos, con los libros que lees, un área que tiene que ver con la comunidad, otra con tus relaciones y todas estas áreas no es que están escritas en piedra porque están en un signo y hay un planeta ahí.
ese signo y ese planeta habla de las potencialidades que puedes desarrollar en esa área. Entonces, claro, por decirte algo, una persona que, y lo voy a poner como muy, pero muy, pero muy básico, casi que el libro de astrología 101. Una persona que, no sé, tiene Libra en la casa de la universidad. ¿Qué va a decir el típico libro de astrología? Es una persona que puede estudiar o algo relacionado con la belleza, entonces te ponen que si pintura, curador de arte, qué sé yo, o algo relacionado con la justicia. Entonces puede ser abogado o algo relacionado con otra persona, puede ser relacionista público, y claro, te dan como una lista de oficios que de nuevo estamos hablando solamente de una casa. Esa casa va a dialogar con otras casas, con otros planetas, así que no es tan sencillo como decir una persona que tiene Libra en la 9 tiene que hacer estas cosas. Pero vamos a imaginarnos que esta persona decidió ser abogado y de pronto llegó la mitad de la vida y en esa misma área la vida le está diciendo, bueno, ya me cansé de vivir el abogado, ¿qué onda? Ahora quiero pintar. O sea, ahorita quiero vivir la otra energía que está disponible dentro del arquetipo de Libra. Entonces tú ves como Menganita, que tenía toda la vida siendo magistrada, derecho, qué sé yo, se desentendió del derecho y ahorita está pintando cuadros, ahorita está componiendo, ahorita está conectando con su lado artístico. Por hablar de una casa, ¿no? Y si yo, por ejemplo, me voy a las demás casas, pues te das cuenta como pueden ocurrir otros cambios que también pueden impulsar estas otras, porque además la carta no es como que un planeta está ahí solo, todo está conectado. Yo siempre explico en clases que es como un juego de billar. Tú dices que le vas a querer pegar a una pelota, pero esa pelota le pega a otra, le pega a otra, le pega a otra, le pega a otra, y cuando tienes que dar cuenta, toda la mesa se movilizó porque hiciste un cambio. E independientemente que tú no lo veas como o sea, desde un punto de vista astrológico, yo creo que todos nosotros hemos vivido esta experiencia de, desde que comencé a ir al gimnasio, por dar un ejemplo, o desde que me metí en un taller de escritura creativa, o desde que comencé a estudiar esto, mira, mágicamente, aparentemente comenzaron a moverse los trabajos, comenzó a llegar más dinero, conocí a una persona y es claro, moviste la pelota que estaba en un área de tu vida que impactó otras áreas que de nuevo a nivel tal vez consciente no puedes identificar, pero que a nivel inconsciente estaban todas interconectadas. Mm, qué interesante. Que sí, porque no lo podemos ver en blanco y negro. No lo podemos Exactamente. ver, o Que sea, ese es el no es... peligro, porque muchas veces tienden a volver este tipo de lenguajes así como, no sé, yo soy tal signo, yo tengo tal cosa, o tal planeta está atravesando mi casa y tiene que pasar esto. Y no funciona de esa manera. Nunca ha funcionado así. ¿Cuál es el planeta que estábamos hablando el otro día que pasa cada 28 años? Que ese es interesante Ah, que no, también bueno, la claro. gente conozca un poco de esa historia, porque yo creo que esos son los quiebres en la vida que nos pasan, no nos damos cuenta y creemos que el típico dicho, no es que cuando una cosa viene mal, me salen todos miles cosas mal, ¿no? O sea, cuando pasa algo malo viene todo junto. O sea, es como que esos estereotipos que realmente cuando los ves a Big Picture, tienen su razón de ser. Claro, Saturno es un planeta que tiene que ver con las estructuras. Saturno es el maestro, pero no es el maestro atuna que tuna, no, es el maestro que te da con la regla, es el maestro estricto, es el maestro de los límites, el que te dice, vas a tener que hacer ejercicio hoy, quieras o no, punto. O sea, es el que no negocia. Y Saturno, desde que tú naces, pues tarda 28, 29 años en volver a dar la vuelta y estar en el mismo lugar. Entonces, claro, ese primer retorno de Saturno, que uno vive a los 28, 29, se vive como un quiebre de estructuras, porque Saturno tiene que ver con las estructuras. Entonces, ¿qué pasa a esa edad? Lo que estamos hablando. Oye, yo pensaba que mi vida estaba armada de esta manera y ocurre algo que me lo desarma todo. Y claro, ese desarmar todo no tiene por qué ser algo negativo. Hay personas que el retorno de Saturno ha sido tienen un hijo. Y claro, tu hijo te desarma todo. Yo pensé que yo iba a ser A, B, C y de pronto no. Ahorita, no sé, por tener un hijo, te casas o emigras o cambias de trabajo o qué sé yo. O a veces el retorno de Saturno se vive como te casaste, te divorciaste, te mudaste de país, pero hay algo que hace que te reestructures y tú vas a tener un segundo retorno de Saturno ya a los 50 y dele. ¿Y qué sucede en ese segundo retorno de Saturno a los 50 y dele? Todo lo que tú habías estructurado
vuelve de nuevo a reevaluarse y decir, bueno, ya voy de salida, o sea, porque ya la mayor cantidad de mi tiempo vital, útil, ya ha pasado. Ahorita, ¿qué es lo que yo quiero construir en esta última etapa de mi vida? Y entonces tú te das cuenta que a los 50 y de pronto esto que te digo de una gente que llega, se separa, claro, y aquí es donde ves los diferentes tipos de estructuras de Saturno, ¿no? Todos conocemos a el menganito que a los 50 y llega, se divorcia, se mete en un gimnasio, se consigue una novia que puede ser su hija y se compra una moto y viene a vivir esa infancia, o sea, esa cosa adolescente rebelde que no vivió en su momento, porque tal vez Saturno le impuso desde muy pequeño, tú tienes que ser el jefe de la familia, tú no vas a poder vivir la etapa del adolescente rebelde. O, entonces tú ves que entonces si nos vamos al ejemplo de la esposa, entonces ya la esposa se divorcia, se monta los senos, se estira y comienza a salir con el instructor de pilates. Y tú dices, claro, ella nunca vivió esa etapa, si se quiere, de sensualidad, qué sé yo, porque desde muy pequeña tuvo que trabajar, se casó muy temprano, tuvo hijos muy temprano y nunca vivió la parte del flirteo. Llega Saturno a decir, bueno, para que tú tengas tu estructura completa y vivas como todos tus checks, te toca ahorita. Entonces, claro, lo puedes ver de manera literal como eso, o lo puedes ver una persona que esté como en un proceso, no sé, esté en terapia, se esté conociendo y es como, bueno, mira, yo puedo vivir esa parte afrodítica con mi esposo. O sea, no tengo por qué irme con el instructor de pilates. O yo puedo vivir esa cosa aventura con mi esposa y la puedo montar la Harley a ella y nos vamos juntos de aventura. No es que cada vez que llega un retorno de Saturno tienes que divorciarte, cambiar de país, cambiar de trabajo, etcétera, etcétera, porque no, tampoco funciona así. Claro, qué bonito. Qué bonito porque sí, yo creo que es entender, al entender estas herramientas y cuando tú puedes sentarte en consulta uno a uno y decir, bueno, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, y cuando lo ves y Claro. dices, ah, es que está pasando esto o tengo este planeta retrógrado y esto me está influenciando a esto, entonces lo hago consciente y puedo tomar decisiones más claras que me permitan un Claro. bienestar a largo plazo, porque probablemente todos esos movimientos internos emocionales, como dices tú, el que se divorció, se buscó la novia, no sé qué, a lo mejor eso puede ser que sí le dure, como puede ser que no, y a los 3 años esté arrepentido de todo lo que hizo, porque fue Claro. un movimiento Exactamente. interno energético movido por todo esto, se ha influenciado pues por todo esto, y cuando no lo tienes consciente, entonces después no ves las consecuencias como con remordimiento o con culpa, que también es algo que siempre trabajamos, ¿no? O sea, cuando tú tomas decisiones conscientes y tienes un espectro más amplio de cuáles pueden ser las consecuencias de tus decisiones, así lo que te salga mal, por decirlo de alguna forma, o sea algo doloroso, tú puedes volver atrás y decir, ok, pero yo lo pensé, yo asumí esto, lo hice con Ujú. conciencia y ok, y es mucho más fácil de trascenderlo, de traspasarlo, de transformarlo, ¿no? Que sí, simplemente lo hice porque lo sentí y esto es lo que yo quería y de repente me sale todo y se me viene el mundo encima y digo, cónchale, pero ¿por qué yo no pensé mejor esto? Y es mucho más difícil de salir de ahí, de salir de una culpa, Claro. de una vergüenza, que de salir de, no me resultó como yo pensaba, ok, déjame pivoteo, cambio, reestructuro y sigo adelante. Los arquetipos, acabas de nombrar a Afrodita. Ujú. Ajá. A mí me encanta porque yo siento que la gente no conoce los arquetipos y cómo nos influencian los arquetipos y cómo nos toman los arquetipos Sí. y no nos damos cuenta. Cuéntanos un poco más de eso, de cómo eso nos influencia en ese quién soy y quién quiero ser y no cómo me expreso en el mundo. Em, Jung va a plantear que más allá del inconsciente personal, que es todo lo que te ha pasado en tu vida, pues existe esto llamado inconsciente colectivo, que hoy en día, pues bueno, se habla del campo de resonancia mórfica, se habla del quantum. Bueno, de hecho, Jung estuvo muy en contacto con la física cuántica gracias a Paul Lee en el Círculo de Eranos. Y en patatas potatoes, en resumen, todos nosotros tenemos un inconsciente colectivo que nosotros compartimos, donde vamos a tener imágenes, símbolos, mitos que se van repitiendo, no importa que estemos en la Edad Media, en el Pleistoceno, en China, no importa donde estemos, siempre emergen estas preformas que van a ser estos arquetipos.
estas preformas que son identificables, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a estudiar los mitos, y por eso todos los arquetipalistas, pues precisamente van a poner el foco en la mitología. Tú te das cuenta que en todos lados están estas ideas que se van repitiendo constantemente. Que en un lado lo vamos a llamar Ishtar, que en otro lado lo vamos a llamar Afrodita, que en otro lado lo vamos a llamar, le vamos a poner otro nombre. Pues es como la misma esencia arquetípica. Entonces, ¿qué va a decir Jung? Esos arquetipos nos van a tomar, nos van a poseer, nosotros vamos a constelizar esos arquetipos, y es a través de la toma de conciencia de esos arquetipos que nosotros podemos tener la posibilidad de integrarlos, tomar energía de ellos y que no nos posean, porque si nos vamos a la teoría clásica junguiana, el arquetipo alimenta el complejo toma el centro de la conciencia y distorsiona cómo vemos el mundo. Después van a venir otros teóricos post-junguianos. Hillman, por ejemplo, va a ser uno que va a plantear una teoría bellísima, que es la teoría de la bellota, que dice, bueno, nosotros nacemos siendo una bellota y esa bellota va a dar un roble. Esa potencialidad de que la bellota sea un roble es el arquetipo. Que el roble va a salir con 3, 4, 5, 20 ramas, que el roble va a salir torcido, que el roble va a salir recto. Bueno, son el abanico de posibilidades que tiene el arquetipo, pero es que eres un roble, no vas a dar peras, no vas a dar manzanas, eres un roble. Y cuando uno comienza a poder entender a través de esta energía del arquetipo, oye, estos son los arquetipos que constantemente me toman, o estos son los arquetipos que constantemente están presentes dentro de mi vida, lejos de verlo como, bueno, es que siempre me consigo gente así, o que siempre me pasa esto, puedo tener la posibilidad de trabajar con el arquetipo, ver qué puedo integrar, qué puedo reconocer de él y movilizarlo. Porque si no, te quedas atrapado en ese bucle de todo me sale mal o todo es así, así, asado, cuando no, cuando de alguna manera puedes delinear este contenido del arquetipo que aparece, cuando puedes reconocerte en el mito, tienes una posibilidad de tomar esto, hacerlo tuyo y de esa manera movilizar la psique, que siempre tiende a la polarización. Entonces yo creo que el mundo es como yo creo que es, y el arquetipo aparece, emerge del inconsciente y te dice, no, mira, están todo este abanico de posibilidades que no has visto. Y si no las quieres ver, te las pongo de frente. Te las pongo de frente con la pareja, te las pongo de frente en el trabajo, te las pongo de frente no sé qué, hasta que por fin puedes verlas, integrar un pedacito y bueno, ok, ahorita vamos a trabajar este otro espacio. Sí, wow. Sí, bueno, como los casos de la gente, por ejemplo, que dice, es que siempre tengo un jefe que es autoritario, que no me Ajá. deja hacer, o sea, es un caso muy, muy común, pues, ¿no? Siempre me encuentro jefes con los que no me siento a gusto y eso puede ser, por ejemplo, un caso de eso, de que estoy pegado en un arquetipo. Cuéntanos un poquito así los arquetipos más comunes con los que la gente se puede relacionar. Claro, a ver, no hay una manera de dividir el arquetipo, ¿no? Nosotros vamos a tener teóricos que vamos a imaginar que el arquetipo es Dios, que Dios es imposible de explicar, porque es algo que nos supera a nivel racional a todo nivel. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer algunos teóricos? Van a tomar ese arquetipo y lo van a dividir, si quieren, como en pedacitos. Entonces nosotros vamos a ver cómo dentro de la mirada de la psicología arquetipal, pues van a llegar autores como López Pedraza, como Hillman, como Magali Villalobos, como Shinoda Bolén, y van a decir, ok, vamos a intentar explicar este arquetipo en diferentes pedacitos que van a ser los dioses del panteón griego. Por eso estamos hablando de Afrodita. Entonces tenemos a Afrodita, tenemos a Hermes, tenemos a Ares, tenemos a Zeus, etcétera, etcétera. Otros van a llegar y van a decir, esto que es el arquetipo imposible de poder entender, lo voy a dividir en los 12 arquetipos de la rueda zodiacal. Alguien lo va a dividir en los 78 arcanos del tarot, los 22 mayores, los menores y las figuras de la corte. Otro los va a reducir los va a dividir a los hexagramas del I Ching. Todo dependiendo de la cosmovisión donde estás parado, el arquetipo lo vas a poder entender. Y para hacer un ejemplo sencillo, si yo me voy, por ejemplo, a la cosmovisión de la mitología griega, yo tengo, hablando del jefe, a un dios llamado Zeus, ¿no? Y Zeus va a representar el arquetipo de lo paterno, o sea, la estructura, el orden, la planificación, las reglas, todo lo que hace que la civilización pueda avanzar. Este mismo arquetipo yo voy a poder ver una expresión de él en el arcano 4 del tarot, que es el emperador. Y tú te das cuenta que el emperador tiene que ver con papá, con orden, con estructura, etc.
Esto mismo yo lo puedo llevar a el Sol en la astrología, o a Saturno en la astrología, o a la casa 10 en la astrología. Esto mismo yo lo puedo llevar a una runa. Esto mismo yo lo puedo llevar a determinado hexagrama. Entonces, claro, te das cuenta que el contenido sigue siendo el mismo. Quieres llamarlo Zeus, quieres llamarlo emperador, el contenido sigue siendo el mismo y ese contenido se va a proyectar no en tu, no, o sea, no literalmente en que tu jefe sea un dios griego, pero ese mismo contenido lo vas a ver en tu jefe. O sea, lo vas a ver en tu jefe y vas a decir, oye, no sé, estoy leyendo estos mitos griegos y me doy cuenta que Zeus era muy bueno por las buenas, pero cuando tú desobedecías o ponías en entredicho su poder, era capaz de fulminarte con un rayo. Ese es mi papá o ese es mi jefe. Entonces, claro, te das cuenta que estás viviendo ese mito. Y cuando te comienzas a dar cuenta que eso que tú estás proyectando en tu jefe es una potencialidad que está dentro de ti y tú, no es potencialidad de que tú te vuelvas tu jefe castrador que fulmina gente, sino yo también tengo la posibilidad de, ¿sabes? Poner orden, actuar con decisión, que cuando llega mi jefe y me forma un rollo, yo sencillamente no me pongo a llorar y tiro la puerta, sino que me pongo a nivel de, ok, con responsabilidad, orden, hablamos, acepto lo que hice mal, propongo esto, etcétera. Entonces ya no, la relación no es de hijo-papá, sino de tú a tú, ya es de socios. Y eso dinamiza toda la dinámica y hace que tal vez mañana tu jefe castrante se vuelva tu mejor amigo. Que eso, de nuevo, lo hemos visto millones de veces. El profesor que te hacía la vida imposible termina siendo tu mejor amigo y tu mentor. Ahí ves como el arquetipo se dinamiza y estás viviendo no el lado no generativo, sino el lado generativo. O tu jefe típico. Él cuando yo llegué me pasaba coleto conmigo, era horrible, ahorita es el padrino de mis hijos. Porque de nuevo el arquetipo se movilizó. Claro, claro. Y volvemos a eso, ¿no? Poder entender un poquito más de estos símbolos nos permiten fluir más fácil con la vida y no quedarnos pegados en el en la culpa de yo lo estoy haciendo mal, yo en la Claro. mentalidad de víctima, siento yo, ¿no? Como que yo siento que todo esta aprender de toda esta simbología nos ayuda a salir de esa mentalidad de víctima que venimos de del paradigma antiguo de, bueno, la vida te pasa a ti, las cosas Uh son tu -huh. responsabilidad, pero son tu culpa, a cómo esto me pasa para mí, no a mí, y, Exactamente. y puedo, como dices tú, movilizar esos arquetipos que voy viendo que vienen de ese inconsciente colectivo también, ¿no? Porque eso que estamos movilizando, siento yo hoy en día, y aquí filosofando un poquito, es como pasamos como humanidad un poco de esa mentalidad y tú sientes que hay posibilidad de que ese inconsciente colectivo también cambie con todo este cambio de conciencia. ¿Se movilizan esos arquetipos en el inconsciente colectivo también a medida que la humanidad evoluciona de Ajá. conciencia? Ajá. Jung va a hablar en Civilización en Transición cómo nosotros como sociedad vamos a crear un Zeitgeist. Que el Zeitgeist, no es de Jung, es un concepto filosófico, es como el espíritu de los tiempos. Entonces, claro, tú, por ejemplo, cuando comienzas a revisar la historia, tú tienes una época como la Revolución Industrial y tú comienzas a poder entender cómo funcionaba el mundo en ese momento y cuál era la mentalidad de la gente. Y así, por ejemplo, cuando nos hablamos de la época de los hippies, entonces tú sabías que había todo un tema de ir en contra de la guerra, la importancia de la originalidad, la autoafirmación, la música, esa necesidad de explorar el inconsciente. Entonces, claro, lo puedes ver con el trabajo con enteógenos, pero también cómo la psicoterapia comienza a ganar cada vez más un espacio. Y por supuesto, cuando tú comienzas a entender el Zeitgeist de la época, puedes entender o puedes ver, ok, estos son como los arquetipos que están operando en este momento. ¿Qué sucede? Nosotros ahorita, volviendo al tema de la astrología, tenemos a los 3 planetas transpersonales, que son planetas que tardan años en darle la vuelta al sistema, cambiando de signo. O sea, Urano entró en Géminis, Neptuno entró en Aries, Plutón entró en Acuario. Entonces, claro, cuando tienes a 3 planetas transpersonales cambiando de signo, tú lo que sientes es, oye, están pasando como otras cosas a nivel colectivo que
nunca habíamos vivido. Porque eso es lo que siente el planeta, eso es lo que te permite sentir a ti el planeta transpersonal. Entonces, fíjate, tú dices, oye, por un lado están todos los avances infinitos de la inteligencia artificial, todo el tema de la tecnología, todo lo que está sucediendo con estos conflictos bélicos que están latentes en diferentes partes del mundo. Ves como, por ejemplo, de un tiempo para acá hay como una mayor apertura a, si se quiere, como una visión holística del trabajo terapéutico, ¿no? Antes era sacrilegio pensar en hablar de estas cosas. Hoy en día, o sea, la cantidad enorme de psicólogos, de terapeutas que yo tengo en clase aprendiendo tarot, astrología y abriéndose a esto, pues una maravilla, ya está como cada vez más normalizado. Entonces, claro, tiene su lado positivo, pero también el lado no generativo, donde llega cualquier loco y no sé, en algún momento tiene una experiencia, un estado visionario y cree que es Dios y se monta una secta. Y como la gente está tan perdida, la gente cae en la secta. Lo que te quiero decir es que está el arquetipo operando en su luz y su sombra, pero lo cierto es que vivimos tiempos muy convulsos, tiempos donde todavía no sabemos qué es lo que va a salir de acá. Tal vez cuando pasen unos cuantos años y hagamos zoom out, vamos a decir, bueno, recordaremos esto en los libros como así la revolución industrial, los hippies, bueno, la era de la inteligencia artificial, la era de el despertar de conciencia, la era holística, la era... Pero en este momento, como estamos metidos en el zeitgeist, es imposible poder determinar qué es lo que está pasando. Vemos patrones, ¿no? Esto que te estaba diciendo. Vemos cómo la tecnología está avanzando, como por ejemplo hay una necesidad de reconectar. Fíjate, lo que hablamos de las antípodas, ¿no? La tecnología está avanzando, pero hay una necesidad de reconectar con la tierra, reconectar con los sentidos, volver a la cosa presencial. Estamos en la época de la hiperindustrialización, pero hay una necesidad de quiero el alimento que sea orgánico, ir al farmer market. Estamos en la época de, sí, hay una cantidad de cosas que están revolucionando cómo vivimos en el mundo, pero una necesidad de volver al vinil, una necesidad de volver a cosas antiguas. Eso también tiene que ver con ese zeitgeist. Ujú. Sí, y de hecho lo estábamos conversando con respecto a este presente que nunca se acaba, este presente Ujú, hiperactivo, donde hay como un paradigma donde lo pasado siempre fue mejor, hay toda esta nostalgia de ese pasado que no termina nunca, o sea, nada termina ni nada empieza. Entonces, y el ujú. futuro es un futuro como inalcanzable, de mucha incertidumbre, nadie sabe para dónde vamos, nadie sabe cómo se están moviendo las cosas, nadie, entonces estamos como en este presente, pero que no es un presente en presencia, es un presente Exactamente. hiperacelerado donde estamos, como dices tú, ¿no? Como en el medio del huracán, todo nos está dando vueltas y no entendemos cómo hacer el paso. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería tu recomendación como para transitar estos años? Porque no es un año, no son 6 meses, no son 3 meses. O sea, No, no, estamos estamos hablando transitando una de una temporada. época. Ajá. O sea, exactamente. Exactamente, sí. Oye, mi recomendación es, uno, terapia o espacios donde puedas reflexionar, o sea, espacios donde tengas la posibilidad de ir acompañado y hablar con tu analista, tu terapeuta, o sea, con quien tú quieras, pero que alguien te acompañe y tengas la posibilidad de rebotar, porque si bien es cierto que estamos en una época de hiperconexión, también estamos en una época de hiperaislamiento. O sea, todo está pasando y cada vez es más difícil sacar media hora para hacer journaling y hacer tu breathwork, tu yoga, o sea, por hablar de las prácticas que a la gente te puedan gustar o no te puedan gustar, pero hace falta estar solo y hace falta reflexionar. Y para eso es necesario un espacio terapéutico. Y lo segundo que yo diría, y siempre lo digo, yo creo que toda persona debería estudiar algún lenguaje simbólico. Todo el mundo debería aprender el lenguaje simbólico que más le guste. Que más le guste. Tarot, astrología, cábala, runa, bichín, geomancia, lo que sea que te provoque, pero creo que todo el mundo debería tener ese espacio de conexión porque el lenguaje simbólico, más allá de que te permite tener como un vistazo de tu inconsciente y de esa manera poder elaborar cosas en terapia, etcétera, etcétera, el lenguaje simbólico te obliga a estar en presente, te obliga a tener que
detenerte y circunvalar el símbolo, el mito y ver qué te habla, cómo se abre. Y esos espacios técnicamente están en peligro de extinción en la modernidad. Y yo creo que el lenguaje simbólico lo abre. Y eso está súper. No es aprender tarot para ver si vuelve el ex, es aprender tarot para en algún momento de turbulencia agarrar y sacar un arcano mayor y ver qué es lo que te dice, qué te está hablando a ti de tu proceso y elaborarlo. Ese sería como el reto. Claro. Y volver al corazón. Y volver al corazón. Es que Pienso para yo eso que, sirve, exactamente. Todo eso. exacto, porque todo este tumulto está en la mente, está en buscar entender, en la racionalidad, en la lógica que ya no tiene lógica, en la En norma el que ya no es afuera. norma, Sí. en el afuera. Y estas herramientas te ayudan a como volver al centro, conectar con tu corazón y decir, ok, respiro y sigo. No sé qué va a pasar, Exactamente. a lo mejor no tengo que entender, pero puedo tener ese espacio de reconexión interior, que es donde está la verdadera fortaleza y donde está la vulnerabilidad, porque también hoy en día tenemos tanta información que es súper difícil reconocer que no sabes cómo Exactamente. afrontar lo que está pasando, que no sabes cómo tomar decisiones y, y buscar estas herramientas. Me encanta, me encanta. Mira, dijimos que íbamos a hacer este podcast. Yo te puedo seguir haciendo 100.000 preguntas más. No, nosotros podemos estar aquí 20 horas hablando, pero más bien gracias Pero, por abrir este espacio de reflexión, porque estamos en lo mismo, es importante estos espacios. exacto, espero que de verdad esto les haya servido a las personas que nos escuchan para hacer esa introspección, el darse permiso también de conectar con esta simbología sin Uh etiquetarlo, -huh. sin enjuiciarlo, sino sin ponerle connotación o religiosa o cultural o social, sino simplemente utilizarlo para una conexión personal, para disfrutarlo, para... Yo Uh -huh. saco mis carticas y la verdad es que saco mis carticas y para mí es un espacio de eso, de silencio conmigo, de goce, de disfrute, Exactamente. de juego, porque hemos perdido la capacidad de jugar, de abrir nuestra Sí. creatividad. Y esto es bonito, conocer la simbología, empezar a descubrir todos estos símbolos que además no son de ahora, son de la historia de la De toda la humanidad. vida. Claro. Del inconsciente colectivo. Eso no tiene ni autor, ni fecha, ni nada. Y de nuevo, escucharán este podcast en el año 200.000 nuestros tataranietos y van a seguir con el mismo cuento de mi jefe explotador, no sé qué hago en mi vida, etcétera, etcétera, porque es algo ontológico, forma parte de nosotros. Exactamente. Así que bueno, 1.000.000 de gracias, de verdad, me encanta. Gracias a ti, querido. Gracias a Haremos ti. otros porque tengo quiero Claro, conversar contigo más sobre las sombras, la perspectiva de Jung. Bueno, a mí me parece claro. que Jung es, wow, la Sí, perspectiva de sí. las sombras, porque lo nombraste en un momento dado que estábamos hablando, ¿no? Cómo esa sombra se proyecta en el otro y que lo vemos como algo malo y no es malo. Todos tenemos miles de Para cosas nada. dentro de Sin sombra no hay nosotros. luz. Exactamente. Ir conociendo esas sombras y cómo las vamos proyectando, creo que es otro podcast completo que podemos hablar también, ¿no? Y la otro que me encanta Claro. también es hablar de los sueños y de cómo Ujú. Jung hace el abordaje de los sueños y cómo podemos utilizar esos sueños también nosotros como simbología de nuestra propia psique, hablándonos para guiarnos. Oh, tenemos muchos podcasts que hacer, así que Sí, tenemos muchos episodios por ahí. así que bueno, gracias por tu tiempo, gracias por compartir todos tus Gracias a ti, querida. conocimientos, Gracias, tu gracias. información, con esa energía tan bella que tienes siempre de generosidad. Bueno, Gracias. espero que les voy a dejar igual acá en el podcast, como hacemos siempre, los datos de Luis, donde lo pueden seguir, sus redes. Si lo quieren consultar también, van a tener la información para que hagan su consulta, bien sea de astrología, de tarot o de psicoastrología realmente, que ya ven que pueden descubrir muchas cosas de ustedes, de quiénes son, de quiénes vinieron a ser. Así que espero que si les guste, se suscriban al canal. Si les pareció importante, compártanlo también con las personas que crean que les pueda servir esta conversación. Y nos seguimos viendo en próximos episodios. Gracias, Luis. Si te quieres despedir.
Gracias Ana por el espacio y efectivamente compártanlo, denle like, comenten, etcétera, porque hacen falta espacios así para la reflexión, donde todos nos nutrimos. Gracias.